Señora, ¿tiene cambio para comer? La voz ronca y vacilante hizo que Sara se detuviera en la escalinata del juzgado. El hombre que estaba frente a ella tenía unos 45 años, vestía ropa limpia pero desgastada, con esa mirada que conocía tan bien, una mezcla de desesperación y vergüenza de alguien que no estaba acostumbrado a pedir ayuda. Sara Martínez, una enfermera titulada de 29 años, acababa de salir de su tercera entrevista de trabajo rechazada esa semana. La reunión había comenzado prometedoramente. El director de Recursos Humanos elogió sus credenciales, sus certificaciones en atención traumatológica, su excelente expediente académico. Luego vino la verificación de antecedentes, las llamadas telefónicas, el repentino enfriamiento del entusiasmo. Al final, escuchó el mismo rechazo codificado que ya había memorizado: nos pondremos en contacto si algo cambia. En su billetera, tenía exactamente $18, su último dinero hasta que pudiera encontrar trabajo. El alquiler vencía en 3 días y ya había vendido todo lo valioso de su pequeño apartamento. Su hija de 7 años, Emma, estaba en la escuela, felizmente ignorante de que podrían quedarse sin hogar para el fin de semana. Por supuesto, respondió Sara sin dudarlo, sacando un billete de $10. Trae algo de abrigo. Hace frío afuera. El hombre miró el billete con genuina sorpresa. La mayoría de la gente cruzaba la calle al verlo venir. Los tatuajes en sus manos, el rostro curtido, la cautela con la que se movía delataban una vida dura en lugares que la sociedad prefería olvidar. Señora, esto es demasiado. Solo necesitaba un par de $1 para un sándwich. Quédese con todo. La vida ya es bastante dura para todos ahora mismo. Marcus Thompson, un exconvicto liberado hace apenas 4 meses tras cumplir 8 años por robo a mano armada, sintió que algo se rompía en su pecho. En el último año de libertad condicional, había enfrentado docenas de rechazos en entrevistas de trabajo. Sus antecedentes penales eran una marca permanente que le cerraba puertas incluso antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Las reuniones con los oficiales de libertad condicional, los registros obligatorios, la sospecha constante, todo le recordaba a diario que la sociedad lo consideraba irredimible. Esa mañana había sido particularmente brutal. Había solicitado un puesto en un almacén, trabajo manual, salario mínimo, nada que exigiera confianza ni responsabilidad. El gerente revisó su solicitud, vio la casilla de condena marcada y le dijo que el puesto acababa de cubrirse a pesar del cartel de "Se busca personal" que aún colgaba en la ventana. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Marcus, genuinamente curioso. La mayoría de la gente cruza la calle cuando me ve venir. Sara le dedicó una sonrisa cansada que reflejaba el peso de sus propias luchas. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Y a veces, un pequeño acto de bondad es todo lo que alguien necesita para seguir intentándolo. No tenía ni idea de lo proféticas que serían esas palabras. Mientras Marcus se dirigía a la sandwichería, Sara miró su teléfono. Había recibido otro correo electrónico de rechazo mientras estaba en la entrevista, esta vez del Merci General, un hospital al que había solicitado ingreso hacía 3 semanas. El mensaje fue breve, profesional y devastador. Gracias por su interés en el puesto de enfermera titulada. Hemos decidido seguir adelante con otras candidatas. Se apoyó contra la pared del juzgado, conteniendo las lágrimas de frustración. 3 años atrás, era una estrella emergente en el campo de la enfermería. Sus supervisores elogiaban sus habilidades clínicas, su trato con los pacientes y su dedicación a la atención al paciente. Entonces apareció el Dr. Richardson, el acoso, la intimidación, la disyuntiva entre guardar silencio y decir la verdad. Había elegido la verdad. Otras 3 enfermeras se habían unido a su testimonio, compartiendo sus propias experiencias de comentarios inapropiados, insinuaciones no deseadas y represalias profesionales cuando intentaron denunciarlo. Durante 6 meses, Sara creyó que la justicia prevalecería. El Dr. Richardson fue suspendido a la espera de la investigación. El hospital prometió una revisión exhaustiva. Entonces entró en juego la política. La familia de Richardson había donado millones a la nueva ala del hospital. Su investigación le permitió obtener subvenciones federales. Sus conexiones eran profundas en la estructura de poder de la comunidad médica. Una a una, las demás enfermeras fueron transferidas a diferentes departamentos, se les ofrecieron paquetes de jubilación anticipada o encontraron razones para dejar la atención médica por completo. Sara aguantó más que las demás, creyendo que su impecable historial y sus excepcionales evaluaciones de desempeño la protegerían. En cambio, se encontró asignada a los peores turnos, con los pacientes más difíciles y sometida a un escrutinio constante. Cuando finalmente renunció,
Pensó que otros hospitales agradecerían su experiencia. Se equivocó. Se había corrido la voz entre la unida comunidad médica. Sara Martínez era una alborotadora, una enfermera que no podía trabajar con autoridad, alguien que traía drama innecesario al lugar de trabajo. Sin importar sus habilidades, su compasión, su dedicación a la seguridad del paciente. El sistema la había marcado como intocable. En ese momento, viendo a Marcus comprar una comida sencilla con el dinero que ella le había dado, Sara no tenía ni idea de que su pequeño gesto de humanidad estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino la de docenas de otras personas a quienes la sociedad había dado por perdidas. Marcus, sentado en un banco del parque saboreando su primera comida caliente del día, sacó un viejo celular, un modelo básico que su agente de libertad condicional había aprobado. Su primera llamada fue a Roberto, coordinador del programa Segunda Oportunidad, una red informal de exconvictos que se reunían semanalmente en el centro comunitario para compartir oportunidades de trabajo, apoyo emocional y la sabiduría práctica que solo se adquiere al compartir experiencias de vida después de la prisión. Necesito contarle sobre una enfermera que acabo de conocer, dijo Marcus, con la voz llena de una emoción que no había sentido en años, esperanza mezclada con gratitud y algo más que no podía identificar. Creo que encontramos a alguien especial. Lo que esta amable mujer no sabía era que su simple acto de generosidad estaba a punto de movilizar una red de 50 exconvictos decididos a demostrar que la gratitud y la lealtad son valores que ni siquiera los barrotes de la prisión pueden romper. Si crees en el poder transformador de la bondad genuina, no olvides suscribirte para ver cómo un gesto de $10 desencadenó la operación de gratitud más emotiva que jamás hayas presenciado. El correo electrónico de rechazo llegó a las 6:47 de la mañana siguiente. Sara miraba fijamente la pantalla de su teléfono, leyendo el mismo lenguaje corporativo que había visto decenas de veces. Tras una cuidadosa consideración, hemos seleccionado a un candidato cuya experiencia se ajusta mejor a nuestras necesidades actuales. Hospital Memorial. El cuarto rechazo de la semana y el 15º en 2 meses. Sara estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de revistas médicas y documentos de certificación que ahora parecían inútiles. Su título de enfermería de la Universidad Estatal, su certificación en atención de traumatología, sus 3 años de experiencia en la UCI, nada de eso importaba cuando los departamentos de recursos humanos veían su dirección, su historial académico y sus referencias en clínicas comunitarias. El aviso del propietario seguía pegado en su puerta. Aviso final, paga o desaloja. 72 horas para reunir los $1,200 o enfrentarse al desalojo. Después de darle a Marcus esos $10, le quedaban 8 y la despensa casi vacía. Su hija Emma, de 7 años, pronto preguntaría por el desayuno, y Sara no tenía respuestas. Abrió su portátil y revisó su historial de correo electrónico. 37 solicitudes enviadas. 15 respuestas recibidas. Todas rechazadas. El patrón era siempre el mismo. Entusiasmo tras revisar sus credenciales, luego silencio después de que la verificación de antecedentes revelara su participación en el caso Richardson. La noticia corría rápido en la unida comunidad médica, y al parecer, la integridad era un lastre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado en un círculo de sillas de plástico en el centro comunitario, rodeado de otros 12 hombres. La reunión de segunda oportunidad tenía lugar todos los miércoles a las 7 de la tarde, un grupo de apoyo del que nadie hablaba fuera de allí. Cuéntale sobre la enfermera, le instó Roberto, con las manos curtidas sobre el regazo. A sus 58 años, Roberto llevaba 8 años fuera de prisión y ahora trabajaba como conserje en un bufete de abogados, el único trabajo que lo contrataría a pesar de su título en contabilidad. Marcus se aclaró la garganta. Ayer, pedí ayuda a alguien por primera vez desde que salí. Esta mujer, enfermera, no dudó. Me dio $10 sin pensarlo 2 veces. Después descubrí que llevaba meses desempleada, con la misma dificultad que nosotros. ¿Cómo se llama?, preguntó Tommy, un exconvicto de 34 años que llevaba 6 meses en libertad y trabajaba en la construcción cuando encontraba jornaleros. Sara Martínez. Vive en los apartamentos Riverside. Carlos, el más joven, de 26 años, negó con la cabeza. ¿Riverside? ¡Qué duro! Los caseros de allí no se andan con rodeos con el alquiler atrasado. Y esos apartamentos no son seguros para una mujer sola. ¿Te ayudó sabiendo que estaba sin Blanca?, preguntó Roberto con una mezcla de admiración e incredulidad. Es raro, hermano. Muy raro. Marcus asintió. Dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Me hizo pensar en algo.
¿Cuándo fue la última vez que alguien nos mostró amabilidad sin esperar nada a cambio? La sala se quedó en silencio. Estos hombres conocían el rechazo íntimamente. Entrevistas de trabajo que terminaban en el momento en que las verificaciones de antecedentes revelaban su pasado. Solicitudes de apartamento denegadas. Relaciones destruidas por el estigma. La sociedad los había tachado de irredimibles, peligrosos, inútiles. Sin embargo, aquí estaba una mujer que enfrentaba su propia persecución sistemática y había elegido la compasión por encima del instinto de supervivencia. ¿Qué sabemos de su situación?, preguntó Roberto en voz baja. Investigué un poco, admitió Dave, un excontador que había cumplido 5 años por malversación de fondos y ahora trabajaba en un lavadero de autos. Sus contactos en el mundo de los oficinistas aún le proporcionaban información cuando la necesitaba. Sara Martínez, enfermera. Se graduó entre el 10% mejor de su clase. Sin antecedentes penales, excelentes referencias. Pero todos los hospitales importantes de la ciudad la han incluido en la lista negra. ¿En la lista negra? ¿Por qué?, preguntó Tommy. Dave sacó una tableta y les mostró un artículo de noticias de hacía 3 años. Testificó contra el Dr. Richardson en el Hospital General. Un caso de acoso sexual. Otras 3 enfermeras la respaldaron, pero Richardson tenía contactos en la junta directiva del hospital. Conservó su trabajo, de hecho, lo ascendieron. A todos los echaron discretamente. La sala estalló en murmullos furiosos. Estos hombres entendían las represalias, entendían cómo el sistema protegía a los poderosos mientras aplastaba a quienes se atrevían a decir la verdad. Así que la están castigando por hacer lo correcto, dijo Carlos, apretando la mandíbula. Igual que a nosotros nos castigan por errores que ya pagamos. Es peor que eso, continuó Dave, hojeando más artículos. Miren esto, Richardson acaba de ser nombrado director de la Junta Regional de Certificación de Enfermería. Tiene influencia en las decisiones de contratación en hospitales de 3 condados. Hijo de P. Se contuvo Tommy, mirando a su alrededor. Lo siento. Pero eso significa que ni siquiera puede mudarse para buscar trabajo. La tiene atrapada. Roberto se levantó lentamente. La silla crujió bajo su peso. Había aprendido a tener paciencia en sus 8 años de libertad, pero el fuego en sus ojos revelaba el rebrote de una vieja ira. Caballeros, creo que encontramos a alguien que merece lo que nosotros nunca tuvimos, una segunda oportunidad de verdad. James, un exprofesor que hasta entonces había guardado silencio, se aclaró la garganta. Mi esposa trabaja en facturación médica. Ha oído hablar de Richardson. Al parecer, tiene una lista de enfermeras problemáticas, mujeres que han presentado denuncias o testificado en casos de acoso. Los departamentos de recursos humanos comparten esa información informalmente. Una lista negra de verdad, murmuró Dave. Eso es ilegal. Probarlo es otra historia, respondió James. Pero Sara no es la única. Hay al menos otras 6 enfermeras en situaciones similares. Marcus sintió un vuelco en el pecho, la misma sensación que había tenido cuando Sara lo miró con amabilidad en lugar de miedo. Lo arriesgó todo para proteger a otras mujeres, y ahora ni siquiera puede protegerse a sí misma. Lo que Sara no sabía era que, mientras dormía en su frío apartamento, preocupada por la orden de desalojo del día siguiente, 12 hombres tomaban una decisión que demostraría que, a veces, quienes más teme la sociedad son quienes mejor entienden la justicia. A la mañana siguiente, Roberto hizo una llamada que lo cambiaría todo. Oye, necesito que nos veamos en el almacén. Tenemos algo importante que hablar. A las 10 de la mañana, 23 hombres se habían reunido en un almacén abandonado que les servía de cuartel general no oficial. No eran los típicos criminales que la sociedad imaginaba. Estaban James, un exprofesor que había cumplido condena por conducir bajo los efectos del alcohol y que causó la muerte de alguien, Antonio, un expandillero que ahora era mentor de jóvenes en riesgo, y Mike, un delincuente de guante blanco que entendía el sistema legal mejor que la mayoría de los abogados. Esto es lo que sabemos, dijo Dave, proyectando la información de Sara en una pantalla improvisada. Sara Martínez. 29 años. Madre soltera de una niña de 7 años llamada Emma. El aviso de desalojo vence mañana al mediodía. 0 perspectivas laborales porque se enfrentó a un depredador. La sala se quedó en silencio mientras asimilaban los paralelismos con sus propias historias. Buenas personas destruidas por un sistema que protegía a las personas equivocadas. ¿Cuál es el plan?, preguntó Antonio, arremangándose. Roberto se puso de pie. Lo mismo que hacemos con cualquier familiar en problemas.
Lo solucionamos. Pero esta vez, lo hacemos bien. Sin atajos, sin favores que puedan volverse en su contra. Todo legal, todo limpio. Mientras los hombres planeaban estrategias, Sara estaba sentada en la oficina de desempleo, mirando la pantalla de una computadora que no mostraba ningún trabajo que se ajustara a sus cualificaciones. La consejera, una mujer de mediana edad con ojos cansados, apenas levantó la vista de su papeleo. ¿Has considerado reducir tus expectativas salariales? ¿Quizás buscar puestos que no requieran tu experiencia especializada? Traducción: estás sobrecualificada y ambos sabemos por qué no te contratan. Sara asintió cortésmente, recogió sus papeles y salió a la fría tarde. Tenía 6 horas hasta que su hija regresara de la escuela, 6 horas para encontrar un milagro. De vuelta en el almacén, los hombres se habían dividido en equipos. Mick estaba trabajando con sus contactos en el ámbito legal, buscando abogados laborales especializados en casos de represalias. James investigaba a administradores de hospitales, buscando a alguien íntegro que pudiera darle a Sara una verdadera oportunidad. Pero fue Tommy quien dio el salto. «Chicos, no se lo van a creer», dijo, irrumpiendo en el almacén con una laptop bajo el brazo. «Encontré algo». Se conectó al proyector y sacó una noticia de hacía 2 semanas. El Hospital Comunitario St. Mary's recibe una subvención de 2.3 millones de pesos para la expansión del centro de trauma. Busca personal de enfermería calificado. St. Mary's es diferente, explicó Tommy. Mi prima trabaja allí. De hecho, contratan a gente con historial, dan segundas oportunidades. La jefa de enfermería, la doctora Patricia Williams, lleva 30 años luchando contra la discriminación en la atención médica. Roberto sonrió lentamente. Así que dimos con nuestro objetivo. Ahora necesitamos nuestro enfoque. Marcus se aclaró la garganta. ¿Y si le decimos la verdad? No sobre ayudar a Sara específicamente, sino sobre lo que intentamos hacer. Demostrarle que la gente como nosotros reconoce el verdadero carácter cuando lo vemos. Eso es arriesgado, advirtió Dave. Podría pensar que intentamos manipularla. Oh, dijo Roberto, podría respetar la honestidad. A veces, el enfoque directo es el único que funciona. Al caer la noche, Sara estaba sentada a la mesa de la cocina con una calculadora y un montón de facturas. No importaba cómo ordenara las cuentas, no le convenían para sobrevivir. La orden de desalojo la miraba fijamente desde la puerta del refrigerador. En 8 horas, tendría que decirle a Emma que iban a perder su casa. Sacó su teléfono y revisó las ofertas de trabajo una vez más, con la esperanza desvaneciéndose con cada rechazo que ya había recibido. Entonces lo vio, una nueva publicación que se había publicado hacía apenas 1 hora. Hospital Comunitario St. Mary's, puesto de enfermera registrada disponible, unidad de trauma, postúlese de inmediato. Le temblaban las manos al hacer clic en el enlace de solicitud. ¿Podría ser esta la oportunidad que tanto anhelaba? Lo que Sara no sabía era que 40 minutos antes, la doctora Patricia Williams había recibido una llamada de un grupo de hombres a los que no conocía, quienes le contaban sobre una enfermera cuyo carácter había sido puesto a prueba de maneras que la mayoría de la gente jamás comprendería, y que había superado todas las entrevistas con gran éxito. La entrevista estaba programada para las 2 en punto. Sara llegó al Hospital Comunitario St. Mary's 15 minutos antes, con las manos aún temblando de nervios. El edificio se veía diferente a los estériles hospitales corporativos que la habían rechazado, más cálido, más acogedor, con obras de arte comunitarias en las paredes. La doctora Patricia Williams, jefa de enfermería, era una mujer negra de unos 50 y tantos años, de mirada amable y cabello plateado recogido en un moño elegante. Le indicó a Sara que se sentara frente a ella en la pequeña sala de conferencias. Señora Martínez, he revisado su solicitud y sus credenciales. Tiene un historial impresionante, especialmente sus certificaciones en atención traumatológica. La doctora Williams hizo una pausa, observando el rostro de Sara. Tengo curiosidad. ¿Por qué no ha trabajado en los últimos 8 meses? A Sara se le encogió el corazón. Aquí viene la pregunta que ponía fin a todas las demás entrevistas. Testifiqué en un caso de acoso sexual contra el Dr. Richardson en el City General. Otras 3 enfermeras y yo nos presentamos. Después de eso, me resultó difícil encontrar trabajo. La doctora Williams asintió lentamente. El caso Richardson. Recuerdo haber leído sobre él.
Usted testificó a pesar de saber que podría costarle la carrera. Sí, señora. No pude callarme cuando supe que otras mujeres estaban siendo perjudicadas. Y ha tenido problemas económicos desde entonces. Sara dudó. Aquí solían terminar las entrevistas. Sí, señora. He estado enfrentando algunos desafíos. El doctor Williams se inclinó hacia adelante. Señora Martínez, ayer recibí una llamada interesante de alguien que quería contarme sobre una enfermera que usó sus últimos $10 para ayudar a una desconocida, a pesar de que se enfrentaba a un desalojo. Sara se quedó sin aliento. No entiendo. Marcus Thompson. ¿Le suena ese nombre? Sara abrió mucho los ojos. ¿Marcus? ¿Cómo conoce a Marcus? El doctor Williams sonrió. Porque Marcus y sus amigos me llamaron. Me hablaron de una mujer que mostró bondad a alguien que la sociedad había descartado. Me hablaron de su carácter, su integridad, su valentía para hacer lo correcto incluso cuando le cuesta todo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Ellos la llamaron. No solo llamaron. Hicieron su tarea. Se enteraron del caso Richardson, de por qué la pusieron en la lista negra, de su hija, de su orden de desalojo. Me pidieron que le diera la oportunidad que otros hospitales no le dieron. La puerta se abrió y entró Marcus, seguido de Roberto, Dave y Tommy. Sara se quedó sin aliento, tapándose la boca con las manos. Sara, dijo Marcus en voz baja, te dije que todos merecen una segunda oportunidad. Resulta que todos necesitábamos dártela. El doctor Williams se puso de pie. Señora Martínez, estos hombres pasaron 2 días investigando sus antecedentes, no para juzgarla, sino para entender por qué alguien con sus cualificaciones y carácter no podía encontrar trabajo. Me presentaron pruebas de represalias sistemáticas contra denunciantes en nuestro sistema de salud. Roberto dio un paso al frente. Doctor, sabemos lo que es ser juzgado por nuestro pasado, que nos cierren la puerta en las narices. Pero Sara, ella eligió ayudar a alguien como yo cuando tenía todas las razones para irse. Ese es el tipo de persona que queremos trabajando en nuestra comunidad. El doctor Williams se volvió hacia Sara. El puesto es suyo si lo desea. Salario inicial de 68,000 pesos, beneficios completos y le ayudaremos con los gastos de reubicación si es necesario. Empieza el lunes. Sara rompió a llorar. No puedo creer que esto sea real. Es real porque usted lo hizo real, dijo el doctor Williams. Su amabilidad creó un efecto dominó que nos unió a todos. Marcus se arrodilló junto a la silla de Sara. Me salvaste ese día, no solo con $10, sino al verme como un ser humano. Ahora podemos devolverle el favor. Lo que Sara descubrió en ese momento fue que la justicia no siempre proviene de los tribunales o las instituciones. A veces, proviene de las personas que comprenden las dificultades, reconocen el carácter y se niegan a dejar que las buenas personas se queden atrás en un sistema injusto. 6 meses después, Sara se encontraba en la unidad de traumatología del Hospital Comunitario St. Mary's, con las manos firmes mientras atendía a una víctima de un accidente de coche. Las mismas manos que antes temblaban por las facturas impagas ahora se movían con confianza y determinación. Su hija Emma estaba sentada en la guardería del hospital, solo 2 pisos más arriba, sin preguntarse ya si tendrían un hogar mañana. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Las primeras semanas de Sara en St. Mary's fueron intensas, reaprendiendo protocolos, construyendo confianza con sus colegas, demostrando que merecía la segunda oportunidad que le habían dado. Pero el doctor Williams tenía razón en una cosa: las dificultades de Sara la habían hecho más fuerte, más empática, mejor en su trabajo. Código azul, Unidad de Traumatología 3, sonó el intercomunicador. Sara se apresuró a ayudar, trabajando junto a un equipo que se había convertido en su segunda familia. Mientras ayudaba a salvar otra vida, pensó en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si se hubiera cruzado con Marcus ese día frente al juzgado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus abrió las puertas de Second Chance Construcción, el negocio que había fundado con Roberto y otros 5 miembros del grupo. La empresa se especializaba en proyectos de renovación para familias de bajos ingresos, financiados en parte por subvenciones que el Dr. Williams les había ayudado a conseguir. ¿Listos para esto?, preguntó Roberto, repasando la agenda del día. Estaban renovando 3 casas en el antiguo barrio de Sara, incluyendo el apartamento de la señora Patterson, la anciana que Sara había mencionado durante su primer día en el hospital.
El negocio había crecido más allá de las expectativas de todos. Los contratistas locales, impresionados por la calidad e integridad de su trabajo, comenzaron a ofrecer colaboraciones. La ciudad comenzó a recomendar a personas en libertad condicional a su programa de capacitación laboral. Lo que comenzó como 12 hombres que se apoyaban mutuamente se había convertido en una red de más de 50 exconvictos que ayudaban a su comunidad a reconstruirse, tanto literal como figurativamente. Tommy entró en la oficina con café y el periódico de la mañana. ¿Ven esto?, preguntó, extendiendo el periódico sobre el escritorio de Roberto. El titular decía: el programa de extensión comunitaria del hospital local reduce la reincidencia en un 40%. El artículo detallaba cómo la colaboración de St. Mary's con Second Chance Construction había creado empleos para exreclusos, a la vez que abordaba las disparidades en la atención médica en barrios marginados. Sara fue citada extensamente, explicando cómo su experiencia con Marcus había inspirado el nuevo enfoque del hospital para la sanación comunitaria. «Sigue cambiando vidas», dijo Marcus en voz baja, leyendo por encima del hombro de Roberto. Esa tarde, Sara recibió un mensaje de Marcus: ceremonia de inauguración del centro comunitario la semana que viene. Espero que puedas venir. El centro comunitario Riverside, construido por Second Chance Construction y financiado mediante una colaboración entre el Hospital St. Mary's y varias organizaciones locales, se alzaba donde un terreno abandonado antaño atraía a narcotraficantes y sueños rotos. La ceremonia atrajo a cientos de personas. Sara observó a Marcus cortar la cinta, rodeada de los hombres que habían ayudado a construir no solo el centro, sino un nuevo modelo de reintegración. Funcionarios municipales, administradores del hospital y antiguos escépticos permanecieron uno al lado del otro, aplaudiendo lo que antes parecía imposible. El doctor Richardson, el médico cuyo acoso le había costado a Sara su carrera anterior, se acercó a ella durante la recepción. «Sara, te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Lo que hiciste requirió un coraje que yo no tenía. Y lo que has construido aquí es extraordinario». Sara lo miró, luego a los niños que jugaban en el nuevo patio de recreo del centro, a los exconvictos que enseñaban habilidades laborales a adolescentes, a la clínica médica que brindaba atención médica gratuita a familias que no podían costearla en otro lugar. «Todos tenemos la oportunidad de elegir quienes queremos ser», le dijo. «La pregunta es si la aprovechamos». Al ponerse el sol sobre el centro comunitario, Sara encontró a Marcus de pie, solo, cerca de la entrada del edificio, mirando la placa que decía: dedicado a la creencia de que la bondad crea más bondad y que las segundas oportunidades lo cambian todo. «¿Sabes qué es lo asombroso?», dijo Marcus mientras Sara se unía a él. «Esos $10 que me diste no solo cambiaron mi vida. Cambió 50 vidas. Quizás 100. Y sigue creciendo». Sara sonrió al ver a Emma jugar con otros niños cuyos padres trabajaban en Second Chance Construction. «Antes pensaba que ayudar a una persona era poco», dijo. «Ahora sé que lo es todo». La mejor venganza contra un sistema que intenta destruir a las personas buenas no es la ira ni la amargura, sino construir algo mejor de lo que jamás imaginaron. Sara aprendió que $10 y un corazón abierto podían transformar no solo una vida, sino una comunidad entera. Si esta historia te inspiró a creer en el poder de las segundas oportunidades y la bondad genuina, suscríbete a nuestro canal para ver más historias que demuestran que la gente común puede generar cambios extraordinarios.